Un elemento que siempre ha acompañado a las familias del barrio Cabecera del Llano es el Río de Oro. Juntanzas, paseo de olla, paseos comunitarios y también la labor de los claretianos tuvieron que ver con el Río de Oro, que nace en las montañas orientales, específicamente en el páramo del Rasgón. Nosotros salíamos del colegio para el río, los domingos con la familia, cuando venían las familias de Bucaramanga, venían para el río. O sea, era un espacio de encuentro. El río, como siempre, ha sido un espacio de encuentro de las familias más de los ríos, ¿no? O sea, uno va a hacer sancocho, tal, y entre semana, pues uno de pelado lo que decía era ir al río, con el combo del parche de nosotros. Entonces nosotros trancábamos en varios pates con tablas y palos y hacíamos como pequeñas piscinas y nos bañábamos ahí. Ahí venía el río frío y venía, ¿sí? Muy frío. Yo tocaba usted echarse su aguardientico primero para pegársela con su miel. Sí, porque era muy visitado. Y también varias gente que en los pozos, ese pozo del Águila, el pozo, inclusive sin grosería ni nada, había un pozo que le llamaban el pozo de las tetas, porque había dos piedras que parecía. Sí, ahí el río, pues eso es que Piedecuesta son muy ricos, usted lo sabe. Son muy ricos el agua. Aquí donde Piedecuesta, donde hay más ríos. Eso era como decir, vamos el domingo para el río, comprar por ahí una pieza de carne y asarla allá y quedaron por ahí comiendo zancudo, porque eso es lo que hay. Pero así, una cuestión así contundente, no hay un buen balneario, no hay nada. Pues nosotros nos íbamos y nosotros no hacíamos almuerzo por allá porque mi mamá no nos dejaba. Entonces, pero a veces nos íbamos escondidas y llevábamos para hacer melcochas con mis hermanos y así, y con los vecinos, con Ramiro Bermúdez, Paulo, con los Bermúdez. ¿Y los conocieron? Bueno, los tienen de conocer Orlando y ellos estaban más pequeños, sobre todo con los mayores, con Ramiro y Pablo, era que más lo pasamos nosotros, que son como peleamos. Y con ellos hacíamos melcochas y Ramiro le gustaba coger muchos choques, comía muchos choques allá en el río. Y allá en el río, ¿qué hacíamos? Jugábamos mucho a la tierra, a echarnos arena, nos agarrábamos arena. Ese era lo que jugábamos, pero era todo sano, ¿no? Sí, hasta nosotros íbamos a lavar al río, porque como éramos tanto en la casa, mi mamá a veces nos cortaba la ropa y íbamos al río. Entonces ella estaba pendiente de uno, ¿no? Yo con mis hermanas, como habíamos cuando eso ya 4 hermanas en la casa, porque ya había casado una, la mayor, y nos íbamos para el río, y los muchachos también habitaban pendientes de nosotros, los mayores, Alberto. Decía mi mamá que decían, o era el abuelo, el papá señor, no le decían al nono papá señor, pues, decía que era que al indio le habían quitado lo habían desplazado para arriba y él tenía la posesión en todo el valle. Entonces que él se estaba cuando crecía el río. En junio casi siempre nos íbamos todos a hacer el río. O sea, el pozo de nosotros, el río de acá, el pozo de nosotros era como si fuera una piscina. Nosotros le poníamos, entre todos nos poníamos a traer piedras y arreglar el río, porque el río nos quedara alto y nos quedara como una piscina. Y venía una señora que todavía existe, creo. Es una señora que le echaba Nosotros nos íbamos al río y esa señora le gustaba lavar en el río, pero no le gustaba que nosotros nos metiéramos al río. Y la señora nos picaba botellas y nos echaba botellas al río porque no fuéramos para el río. Sí, es una señora oquineta, ¿cierto? Esa sí, ahora está en una silla de ruedas. Sí, ella venía. Yo la vi que alguien la llevaba. Esa vive por allá junto al himno de San Rafael. Esa sí, esa veguilla nos hacía la maldad para que no nos metieran, o nos regañaba, que no nos le metiéramos al río porque estaba lavando. Entonces nosotros le decíamos que nosotros, pues nosotros chinos, nosotros nos vamos a meter, y nos decía, y nos
mandaba, que nos iba a mandar la piedra, y nosotros, mándela, y le tomábamos el pelo, y los chinos que eran más recocheros la jodían muchísimo, pero ella no nos dejaba meter más, ella era la dueña del río, pero nosotros hacíamos la piscina nosotros, era una piscina muy bonita, no sé si en alguna foto habrá alguien que haya tomado una vez una foto así, el río era como una piscina para nosotros. El asunto es que iban a hacer una represa, se llama Piedras Blancas, allá arriba por el lado de Sevilla, hacia atrás, para que por gravedad, o sea que lo más barato posible del agua, le sirviera para llevar a todos estos peladeros y poderles supervalorar los precios de los terrenos, que por ser una parte estéril y todo, no era insignificante el precio, ¿sí? Para la Mesa de los Santos, que ya la tenían posesionado un poco como terrenos exclusivos. De ahí nació la lucha para impedir eso, y de ahí nació Defensores del Agua. ¿Sí? Hubo una gran agite. O sea, lo que le digo, ya había una cultura de rebeldía, de la gente protestaba por todo. Actualmente el Río de Oro sigue siendo un lugar de paseo para los habitantes del barrio Cabecera del Llano y para los habitantes de otros barrios. Tiene algunas dificultades de contaminación y como de uso indebido de los suelos, pero sigue estando dentro del programa familiar y comunitario del barrio.